Saludos a toda nuestra comunidad. Hoy iniciamos la masterclass de todos los meses, hoy de mayo. Para todos los que nos ven directo o ya diferido, ya saben, por favor, únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que puedan ver todas las masterclass que ya hemos realizado y las próximas por realizar. Hoy tenemos una invitada internacional de Bolivia, la doctora Justa Gorayev. Y bueno, la doctora Beatriz va a hacer su presentación. Bueno, entonces esta noche tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros a la doctora Justa Gorayev de Bolivia. Ella hará su presentación y le damos los micrófonos para que empiece su conferencia. Muy agradecida a Misión Integral por su participación y a todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenida, Bueno, doctora. gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí presente ante ustedes y gracias por la invitación, doctora Beatriz. Gracias también a todo el equipo de Armonización Integral. Bueno, como decía la doctora Beatriz, nos conocimos en el entrenamiento de cadáveres allá con la doctora Gladys en Bogotá y siempre he escuchado de todo lo que es armonización integral y de la doctora Beatriz porque, bueno, vengo trabajando con la doctora Gladys hace bastante tiempo. Y bueno, yo les dije para compartir un poquito sobre lo que es la toxina botulínica en estos últimos años, que en realidad siempre se viene hablando sobre su durabilidad. Y eso siempre hay una controversia, tanto si es por el paciente o si es por las marcas comerciales que van apareciendo, ya sea las antiguas, las nuevas, pero tiene mucho que ver tanto después del COVID fue que se comenzó a hablar mucho más de este tema y siempre en los congresos están hablando. Y ahorita que estuve en el congreso del BAS en Buenos Aires, pues también se tocó este tema, muy superficial, pero me dejó como que varias inquietudes, por eso quise hablar de este tema. Hay muchos otros temas que me encantan, pero este tema tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viviendo sobre la medicina ortomolecular, sobre ver a un paciente como un todo y no solamente la parte estética o siendo inyectores, pues, ¿no? Entonces, como la doctora Beatriz hizo un poquito de mi presentación, soy odontólogo. Antes de hacer armonización facial, inicié haciendo una maestría en implantología y en la maestría de implantología todo lo que venía a ser la regeneración y hacer tratamientos en complementos con la rehabilitación y la odontología fue que me inicié en la armonización orofacial. Tengo diplomado, tengo especialidad en armonización facial. En Bolivia soy call de una marca de ácido hialurónico de Croma, de marcas de hilo de iTreat y de adipoestructuración facial para Bolivia. También coordino dos diplomados, en la Universidad Católica Boliviana y otro diplomado en Osteocompass Academy, de igual de acá de Bolivia. Y vamos a ir viendo un poquito sobre lo que es en realidad el tema y más que alguna técnica o algo novedoso, simplemente recordar y como les decía, ver un poco más allá sobre el paciente integral y no solamente ver la durabilidad de la toxina viendo solamente el producto, ¿no? Entonces, ¿por qué la toxina está durando menos hoy en día o en los últimos años? Sus presencias, reacciones y la sensibilidad post-COVID o, o post cualquier vacuna que hoy en día, pero más relacionado a lo que es el COVID. Entonces, sí, la toxina botulínica es un tratamiento que es el más empleado en la medicina estética. En consecuencia, las quejas que siempre ha sido menor la duración del efecto de la toxina en pacientes
son causas de preocupaciones entre nosotros los colegas, pues nos vamos siempre preguntando qué toxinas estás utilizando, por qué está durando menos, o siempre hay esa inquietud de que llegan los pacientes y nos dicen, doctora, esta vez la toxina no me duró tanto, o doctora, después de tal enfermedad o después de tal cuadro de patológico de enfermedad he sufrido ciertas consecuencias o ciertas reacciones, o que ya la toxina no me dura más tanto tiempo como me duraba antes. Entonces el efecto ha sido menor tanto en tratamientos estéticos como en tratamientos terapéuticos, y se ha destacado más en tratamientos terapéuticos porque se utilizan altas dosificaciones de toxina botulínica. Entonces, solamente para hacer un recordatorio de lo que es la toxina botulínica, es una potente neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, que inhibe la liberación de acetilcolina, que bloquea todos estos neurotransmisores sinápticas. Es una proteína producida por una bacteria anaeróbica, gram positiva y con gran capacidad de producir estas esporas, que vendría a ser el Clostridium botulinum. Al ser una proteína, tiene la capacidad inmunogénica. Entonces, en consecuencia, podría desarrollar resistencia que puede ser aplicada o en las aplicaciones primarias o secundarias. Sí se habla sobre la resistencia a la toxina botulínica o el efecto vacuna, que eso sí se conoce hace mucho tiempo, pero las consecuencias solamente van y hablan sobre la mala utilización de la toxina botulínica en repetitivas dosificaciones más a corto plazo, pero es como que el efecto vacuna o solamente se habla de eso. Hoy vamos a hablar más allá de esas reacciones que puedan tener, pero también viendo al paciente sobre sus cambios, no solamente metabólicos, sino sobre los cambios que van teniendo a las reacciones inflamatorias o las citoquinas proinflamatorias que va teniendo el cuerpo, y van teniendo una inmunogenicidad a la toxina. Entonces, el objetivo eh, de esta presentación es analizar las distintas causas que, según nuestra experiencia, pueden repercutir en la duración del efecto de la toxina. Entonces, esto ha llevado a cabo una extensa revisión de estos artículos sobre el tema y también sobre las experiencias clínicas que vamos teniendo, pues porque siempre vamos viendo las marcas, cuál dura más, cuál dura menos, y obviamente los responsables de la fabricación de estas toxinas y su distribución se van negando que exista una causa dependiente del fabricante con relación al acortamiento de las eficacias de las toxinas. Entonces, como siempre estamos, bueno, en los últimos tiempos estamos hablando de que la durabilidad de la toxina está siendo menor, y van surgiendo otras toxinas nuevas con pocos estudios o demostraciones de casos o estudios que dice ser de que aumenta la durabilidad. Y esto es a consecuencia de que van aumentando estas proteínas o estas componentes para aumentar su durabilidad, pero vamos dejando un poco la parte que puede ir siendo tóxico para nuestro organismo o para los organismos de nuestros pacientes. Entonces ya lo vamos viendo más de que si dura más, esta la ocupo, sin importar de la procedencia que tenga la toxina y sin importar todos los estudios que tienen que tener. Y también siempre nos vamos como que, sí, dura más la toxina y tiene menos costo, pero no vamos viendo la parte que se va acumulando sobre las respuestas inmunológicas que puede tener nuestro paciente y las respuestas a reacciones que pudiera tener. Entonces, ¿cuáles son estas posibles causas de una menor duración que puede estar ligadas, ya sea por el propio paciente
o por una respuesta inmunitaria debido a la formación de estos anticuerpos neutralizantes que van contrarrestando a la biología. Pues vamos colocando estos tipos de toxinas y siempre el organismo va a tratar de defenderse a estos anticuerpos. Entonces, a nivel mundial ha aumentado el uso de la toxina botulínica, eso no lo podemos negar, de que cada vez hay pacientes que desde jóvenes quieren colocarse toxina, o nosotros también recomendamos colocar toxina por tema preventivo. Y estas aplicaciones se van haciendo desde mucho más jóvenes para realizar estos tratamientos, y las aplicaciones de toxinas no autorizadas, lo que le decía, las toxinas que no están registradas, las toxinas que van saliendo sin autorización o sin un respaldo de estudios. Y otro de los problemas también es altas dosis de toxina botulínica en los tratamientos. Entonces también esto tiene que ver con la acumulación de estas como que reacciones del cuerpo, y los anticuerpos van aumentando. Entonces, con este crecimiento ha surgido las preocupaciones por la falta de las respuestas secundarias, que vendría a ser que no obtenemos resultados a largo plazo con la toxina, ya puede ser parcial o completa, eh, obteniendo resultados no satisfactorios. Y esto puede estar relacionado por la formación de los anticuerpos, como les decía, a tanta colocación de toxina en corto plazo, o estas toxinas que tienen mucha toxicidad. Obviamente nuestro organismo va creando más anticuerpos, más anticuerpos. Las dosis inadecuadas, ya sea altas dosis de toxina botulínica, mientras más alta las dosis, más defensas va a necesitar mi organismo y más anticuerpos va a tener. O colocar dosis bajas, pero con técnicas inadecuadas, y así tiene que repetir la aplicación de la toxina más seguido. Y el objetivo muscular obviamente incorrecto, o técnicas incorrectas a utilizar la toxina. Y los pacientes, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes van como que buscando un mejor efecto, y van a otro profesional y no dicen cuándo se colocaron. Y uno, sin tener conocimiento, va y le aplica nuevamente, o teniendo ese conocimiento pero quiere darle el resultado al paciente, lo aplica. Entonces es otro de los mecanismos que estamos perjudicando a los pacientes, y le estamos colocando más toxina, y en realidad estamos haciendo que que su cuerpo reaccione y cree más anticuerpo a este medicamento. Entonces ahí es donde viene llamado el efecto vacuna. También tenemos la inmunogenicidad, que es las toxinas botulínicas son proteínas exógenas antigénicas capaces de inducir esta formación de los anticuerpos, siendo por tanto inmunogénica. La respuesta inmune de cada individuo es variable, obviamente. Siempre va a variar de un individuo a otro la reacción. Y también esta parte de los anticuerpos tiene que ver con las patologías que tienen los pacientes. Muchas veces llevamos por alto, o los pacientes creen que no es importante, todas las enfermedades o tratamientos, aunque hayan sido 5 o 10 años anteriores, porque se van olvidando los trastornos que pueden ir teniendo, porque ahora los pacientes se encuentran estables. Pero los trastornos neurológicos, los trastornos vesicales, los trastornos de piel, alto nivel de estrés que venimos sufriendo y lo venimos notando post pandemia o post COVID, porque fue algo muy marcante, tanto o sea, a nivel mundial, y como que en cada persona el nivel de estrés aumentó. Entonces los altos niveles de PCR o de las citoquinas proinflamatorias han aumentado. Entonces esto de la durabilidad no solamente viene a la parte de la toxina, sino con otros tratamientos también, porque
todos estos anticuerpos vienen y atacan a la parte de los productos. Entonces también tiene mucho que ver el tipo de alimentación. El tipo de alimentación viene y nos perjudica no solamente a nivel de gastrointestinal o a nivel de peso o no, sino a nivel del celular, que cuando tenemos una mala alimentación o esta alimentación hace que un proceso inflamatorio mayor en nuestro cuerpo, pues nuestras células envejecen más rápido. Y las células al envejecer más rápido no tenemos esa capacidad de reponer o hacer esa reposición celular o que nuestro sistema inmunológico esté eh, más joven o más alerta. Entonces todos estos anticuerpos vienen y lo atacan y siempre tenemos esas células envejecidas sin que podamos cambiar todo este tipo de la parte metabólica. Entonces, a tener una mejor alimentación, nos vamos a sentir más saludables, claro que sí, pero al sentirnos más saludables, vamos a bajar todos estos anticuerpos que están siempre esperando cualquier microorganismo para poder defendernos. Y también lo que les venía diciendo, el post-COVID o la vacuna de COVID, siendo la vacuna que salió muy rápido. Y también acá en mi país, pues ahora hay mucho el tema de la influenza, que es otra enfermedad viral, que eso va y repercute a los anticuerpos, porque queremos que esos anticuerpos trabajen rápido y nos recupere. Entonces, a tener tanto la enfermedad como las vacunas, nuestro mismo organismo va teniendo más anticuerpos y va eliminando todos estos productos, tanto de la toxina botulínica o medicamentos o principios activos o productos de relleno, va y los elimina más rápido. Entonces, no solamente viene a la parte del efecto vacuna. Todos estos serotipos de toxina botulínica pueden inducir tanto a los anticuerpos neutralizantes como los no neutralizantes, lo que pueden disminuir su eficacia en el tratamiento. Los anticuerpos no se miden de forma rutinaria en nuestra clínica, no venimos y no es algo de que le vamos preguntando al paciente o le mandamos a hacer un laboratorio, pero sí una de los indicativos es la historia clínica, que a veces lo dejamos pasar por alto. Muchas preguntas si viene a que se coloque la toxina y quiere eliminar sus rítides, las arrugas, quiere hacer una compensación o equilibrio muscular y bueno, vamos y le aplicamos la toxina sin previo preguntarle un montón de patologías o de hábitos que tengan el paciente. Y hablo de hábitos porque no solamente es que típico preguntamos si hace mucho ejercicio, si no hace ejercicio o la alimentación, pues el nivel de estrés que están teniendo los pacientes es muy alto y eso también es una de lo que nos hace disminuir el efecto de la toxina por el grado de envejecimiento que me produce este estrés. Entonces, también tenemos los factores relacionados con el tratamiento del paciente para la existencia de los anticuerpos neutralizantes, es la frecuencia de las inyecciones. Tenemos que tomar en cuenta esta frecuencia de no hacerlo muy seguido, aunque van surgiendo como que tratamientos. Sí, doctora, este mes puedo hacerme este tratamiento y el siguiente mes puedo ir haciendo este otro tratamiento, pero lo que no estamos viendo es las consecuencias que podemos darle a esos pacientes. La dosificación acumulativa es a consecuencia de que no vamos manejando la dosificación exacta para el tratamiento o también es la consecuencia de que los pacientes van yendo de un lado a otro buscando no tratamientos efectivos, sino por el tema económico. Las aplicaciones en intervalos cortos, era lo que le decía, que vamos ofertando o hay la mala oferta
de algunos de que vienen y dicen y ofertan tratamientos por zona. Entonces, viene el paciente y dice, sí, esta vez solo puedo hacerme esta y esta zona por el tema económico, y el siguiente mes va y se hace otra zona, y el siguiente mes va, se hace otra zona. Entonces, esto se va acumulando y lo que va causando es para el sistema inmune, o los anticuerpos van detectando y van detectando, y lo que hace, en vez de hacerle un bien al paciente, porque va a ser un tratamiento de prevención, más bien lo que está haciendo es perjudicar, porque más adelante las toxinas no le van a hacer ningún efecto como tal. Las dosis altas de las aplicaciones, hace mucho tiempo que ya no se utilizan dosificaciones altas. Hoy en día, y hace ya bastantes años, venimos hablando sobre microdiluciones. Con la doctora Gladys Velasco es lo que más habla sobre la utilización de toxinas en microdiluciones. Y se decía más que por resultados estéticos, o otras personas decían, sí, voy a ahorrar más toxina, no voy a colocar tanto, sino no solamente es por eso, sino también cuidando el bienestar y la parte de los anticuerpos de los pacientes, porque no necesitamos sobrecargar el organismo de tantos productos tóxicos, y haciéndole el bien y haciéndole tratamientos anti-envejecimiento. Los antecedentes genéticos, pacientes propensos a inducir producción de anticuerpos, es muy importante preguntar la parte genética y el tema de antecedentes familiares, porque muchas veces pasa de que los pacientes se olvidan, y hasta de ellos mismos, que me ha pasado de que sí, pero eso hace muchos años. Y yo le digo, sí, pero yo necesito saber qué patología fue que usted tuvo, qué tratamiento se realizó, si es que es nuevo paciente o si es mi paciente antiguo también. Cada vez les voy preguntando sobre qué acontecimientos ha tenido o qué patologías, o hasta simplemente si tiene resfríos repetitivos, o si tiene alguna reacción viral o bacteriana, o tratamientos con antibióticos a largo plazo, porque esto me va a interferir en la durabilidad de la toxina y del tratamiento como tal. Pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo, o unas condiciones autoinmunes, sí hay evidencia de que la durabilidad de la toxina es mucho menor, y el lugar la técnica a utilizar también tiene mucho que ver. Entonces, se ha descrito distintas estrategias clínicas para reducir la formación de anticuerpos antitoxinas limitantes del efecto terapéutico. Uno de los elementos, o lo que se ha realizado, es la purificación de este fármaco, reduciendo la carga proteica, es decir, eliminando las proteínas accesorias. Así como el hialurónico tiene que tener menos BDE porque eso es lo que causa la toxicidad, pues aquí es la purificación de la toxina. Mientras más pura sea, va a ser mejor para nuestro organismo, y que al eliminar todas estas proteínas accesorias que acompañan el núcleo activo de la toxina, carentes de acción terapéutica. Otras de las medidas que han sido evitar la sobreexposición a la toxina, evitar inyecciones de refuerzos, que eso también está totalmente descartado, respetar los intervalos de tratamientos recomendados, como siempre hablamos, mínimamente 90 días, o utilizar menos dosis posible, que realizamos tratamientos con microdiluciones. No quiere decir que estos tratamientos con microdiluciones no van a ser duraderos, ni que no vamos a tener los resultados que queremos. Entonces, realizando la técnica de microdiluciones en toxina, vamos más bien a tener mejores resultados a largo plazo en nuestros pacientes, evitando todos estos efectos de anticuerpos. Entonces, relacionamos la comunicación de mayor número de reacciones inmunológicas podrían deberse a que hay nuevas toxinas comercializadas de muchos procedentes dudosos. Y es aquí donde hago hincapié
en que tenemos que, no vamos a hablar de ninguna marca en específico, sino de su composición de la toxina. Mientras más pura es mucho mejor para el organismo, y evitar utilizar estas toxinas de procedentes dudosos, por más de que sean el tema económico, siempre, como cualquier otro procedimiento, siempre estamos viendo el tema económico, pero aquí tenemos que ver siempre con estos tratamientos de antienvejecimientos, que son medicamentos, tenemos que ver la procedencia y los estudios que han tenido al pasar el tiempo para ver las reacciones que vamos a tener en nuestro organismo. En algunos estudios se ha comunicado que varias toxinas contienen estas impurezas de naturaleza proteica. Entonces, las reacciones que podemos tener, ya sea de la durabilidad o las reacciones post-COVID o cualquier tipo de vacuna, van a ser a todas estas impurezas, no a la toxina como tal, lo que implicaría el aumento de la tasa de las inmunogénicas de manera global, porque este tema es no solamente aquí en Bolivia ni en Sudamérica, sino a nivel global, que es lo que está durando menos la toxina, y también tenemos que ver la ficha técnica de cada una de ellas de la que vamos a utilizar. Entonces, las cantidades de zonas a tratar. Si sumamos las cantidades, las unidades que vamos a emplear en la misma sesión, ya sea para la parte estética o para la parte funcional, tenemos que ver las cantidades, si van a sumar las cantidades similares a empleadas a distonías o espasmos, que son cuadros neurológicos que son muy altas estas dosificaciones, podemos derivar a la aparición de la inmunoresistencia. Entonces tenemos que ver esta parte por eso es que se recomienda la utilización de tratamientos de microdiluciones para tener tratamientos más acertados y recomendados, y no solamente los mejores resultados obtenidos, sino pensando siempre en el bienestar de los pacientes. Y siempre pensar, yo me lo voy a hacer, yo me voy a aplicar esta toxina, sabiendo de qué procedencia está, qué es lo que yo quiero realizarle a mis pacientes, para tener mejores resultados y no causar ningún tipo de reacción. Otros factores que influyen también a la durabilidad, que los dejamos de lado, son los factores del sexo y del tipo de sexo del paciente, ya sea hombre o mujer, que eso es muy común así, porque sos hombre te va a durar menos, porque sos mujer te va a durar menos, sino que tenemos que tener en cuenta el patrón de contracción muscular que tiene cada uno de ellos. La edad de los pacientes también es importante, pacientes que son mayores o pacientes que son menores, pero también tenemos que tener en cuenta si podemos tener pacientes jóvenes pero que tengan hiperlaxitud, y esa hiperlaxitud es por deficiencia de vitaminas o minerales o de proteínas que no están consumiendo. Pacientes hipertónicos o hipercinéticos también tienen mucho que ver, pero otro de los puntos importantes, que aquí entra mucho lo que hoy se habla, que no es nuevo, pero recién hace pocos años se viene hablando sobre la medicina ortomolecular, porque sí, ya tenemos como que fórmulas para que la toxina te dure más, sí, porque te dura menos o porque es de mala calidad y X motivo, tenemos esa formulación, pero tenemos que ver más allá de eso, no solamente para aumentar la duración de la toxina, sino para mejorar la calidad de vida de ese paciente, viendo el tema hormonales y los hábitos alimenticios que tiene, por si está estable dentro de las vitaminas o los minerales que tiene el paciente. No solamente esto se ve a los hábitos alimenticios, por la parte del peso o porque envejece o no envejece, sino porque aumentan las células en estado de senescencia, y estas células en estado de senescencia lo que hace es envejecer todos nuestros estratos, tanto dérmicos, musculares, ligamentar, los panículos. Entonces todo lo que viene y nutre
a la piel y viene desde el organismo y estos son lo que aplicamos, son medicamentos, entonces necesitamos ver desde la parte interior de nuestros pacientes. Entonces no solamente se debe a la disminución del efecto de la toxina, a la parte del producto como tal, sino a todos estos factores que vamos viendo y lo incremento a estos factores el nivel de estrés, como ya lo vine hablando antes, el nivel de estrés o que viene acompañado por disturbios alimenticios o mala alimentación porque no estamos acostumbrados a llevar no una vida organizada, entonces todo nuestro sistema se va desestabilizando o desorganizando. Es cierto que los efectos de la toxina duran en ocasiones menos de lo esperado, pero las causas en general no hay que buscarlas tanto en las propias sustancias, que quiere decir en las toxinas como tal, sino en las características que vamos teniendo nosotros como paciente o en administración inadecuada. Es importante hacer la historia clínica del paciente, enfermedades que tuvieron, tratamientos realizados previos y utilizar toxinas botulínicas con menores cantidades proteicas accesorias, que quiere decir, mientras más pura sea, me va a dar menor efectos adversos sobre cualquier patología que pueda tener o sobre cualquier vacuna que nos podamos colocar. También se ha informado en situaciones del estrés, como les decía, tenemos una vida muy estresante, muy acelerada hoy en día o en los últimos años, y esto se ha demostrado también que tenemos menor duración de la toxina botulínica porque al tener aumento de todas estas hormonas que nos hacen inflamar, entonces tenemos más microorganismos o anticuerpos siempre a la defensiva. Entonces no solamente viene por la parte del deporte o hacer más ejercicio o menos, o contraer la parte muscular, ser hipercinéticos o no, o hipertónicos o no, sino el nivel de estrés que vamos llevando, esto nos hace que envejezcamos. Y no solamente a la toxina, sino a todas las células que no tienen la capacidad de venir a repararse o por la pérdida de oxigenación, por todas estas alteraciones que vamos teniendo en los organismos. Entonces, en este artículo, ¿qué es lo que nos dice? Porque tengo varios artículos que vienen y respalda todo esto, lo que les vengo mencionando. Los factores podrían influir en el riesgo de la formación de los anticuerpos neutralizantes con una determinada formulación de la toxina botulínica que incluye su pureza, la dosis administrada y el número de intervalos de inyecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los intervalos? Los pacientes vienen y dicen, a la mínima contracción muscular o a la mínima ritidez, ya quieren estar aplicándose nuevamente, ya quieren estar aplicándose porque no quieren verse, digamos que envejecido, pero tenemos que respetar este tiempo de inyección. Y también las inyecciones en altas dosis o repetitivas exponen este microorganismo que venga y reaccione en nuestro cuerpo. Debemos considerar la historia clínica del paciente, tratamientos previos, utilizar formulación de altamente purificada con la inmunogenicidad más baja que podamos producirle a los pacientes. Porque esto es lo que está pasando por el tema inmune y los anticuerpos neutralizantes que venimos teniendo por todas las, más que todo, vinieron las reacciones por las vacunas del COVID. Antes no se mencionaba tanto, sino por los anticuerpos que causó estas vacunas fueron de que vinieron surgiendo estas disminuciones en los resultados de la toxina botulínica. Entonces el COVID o la vacuna reducen la duración del Botox o de la toxina botulínica,
sí, ya hay reportes que aseguran que colocarse toxinas 2 semanas siguientes pasado la enfermedad o ponerse la vacuna como tal recorta 20 días la duración de los efectos de un neuromodulador o un bloqueante muscular. Lo que parece que hay detrás de un tema inmunológico, no es netamente de los productos, sino por el tema inmunológico que estamos teniendo nosotros mismos. No se sabe muy bien si es que el COVID o es la vacuna que provoca un estímulo en nuestro sistema inmune que influye a la producción de anticuerpos frente a la toxina botulínica. Tanto en el COVID se hablaba de anticuerpos, 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 pues estos anticuerpos que hemos desarrollado en estos últimos años es lo que hace que todas estas toxinas ya sean de diferentes toxinas que nos podamos colocar, disminuyan su efectividad y aumenta el número de anticuerpos porque el sistema inmune siempre está reactivo, siempre está activo a cualquier célula o cualquier microorganismo que nos quiera atacar. Siempre está más a la defensiva. Entonces, el intervalo promedio entre aplicaciones de toxinas después del COVID ha aumentado significativamente y se ha realizado más corta que antes. Los hallazgos indican que la toxina podría ser menos eficaz después del COVID o de la vacunación, puede ser por esta respuesta inmune. Y esto fue eh, que pacientes vinieron que necesitaron correcciones después de 2 semanas. La aplicación de toxina fue un 30% mayor. O sea, este 30% que vinieron nuevamente a la aplicación de toxina es bastante el porcentaje. Entonces, estos estudios atestiguaron que la vacuna se asocia al acortamiento del intervalo de la aplicación de la toxina y se refleja en una menor eficacia de la inyección, o sea, una menor eficacia en el resultado que podamos tener de la toxina y en la durabilidad de la toxina como tal. Entonces, esto aumenta la hipersensibilidad severa durante la inyección de la toxina presuntamente por el aumento de citoquinas proinflamatorias, porque también en este reporte o en este artículo nos muestra que pacientes que anteriormente se aplicaban toxina botulínica sin ningún problema, sin una hipersensibilidad, pues después de tener COVID o de haberse aplicado la vacuna, presentaron hipersensibilidad severa a la aplicación, a la inyección, una mayor sensibilidad por este aumento de citoquinas proinflamatorias que deja esta enfermedad o esta vacuna en nuestro cuerpo. Entonces, la toxina botulínica causa sensibilidad, pues ya hay reportes que se han demostrado que reconocen que haber una reacción cruzada con la vacuna del COVID, que anteriormente, como por ejemplo se puede ver sobre el tétano, que se ya sabe que los mismos anticuerpos te dan una inmunidad del tétano, tiene una reacción cruzada. Y también hoy en día la vacuna de la influenza. Aquí en mi país está muy, muy grande los índices de influenza y también el tema de la vacuna. Y esto es una enfermedad obviamente viral, lo que nos causa todo parecido, lo que es el COVID o cualquier enfermedad viral me va a causar estas reacciones, tanto en la toxina como en otros tratamientos también. Y tenemos que hacer una evaluación cuando hay un movimiento inmunitario o la que tengas relaciones inmunológicas que obviamente no a todos nos afecta por igual, no a todos el COVID nos afectó por igual, pero es un índice de que tenemos, de que la durabilidad de la toxina se ha dado por todo este movimiento inmunológico que hemos tenido últimamente en los últimos años. Y también este otro estudio nos informa que la infección o la vacunación por la enfermedad del COVID puede inducir a una activación específica o inespecífica del sistema inmunológico, induciendo reacciones inflamatorias retardadas, ni siquiera inmediatamente a la aplicación, sino después de horas
ha causado la hipersensibilidad subaguda después de la vacuna o después de tener la enfermedad. Se ha sugerido que por lo menos esperar de 2 a 3 meses para poder aplicar toxina botulínica. Y no solamente la toxina, sino ver el sistema de mi paciente inmunológico, cómo se encuentra y todas esta respuesta celular que voy a tener, porque también tratamientos a largo plazo con antiinflamatorio, con antibióticos, también necesito devolverle o reforzar el sistema inmunológico de mi paciente y reforzar las microbiotas intestinales para que yo pueda disminuir el proceso inflamatorio de todos estos pacientes para no tener esta respuesta de hipersensibilidad. Entonces, no solamente vamos abocados a lo que es la reacción de las vacunas, sino a la misma reacción inflamatoria que pueden tener los pacientes y a consecuencia de todas estas reacciones. ¿Por qué están sucediendo estos cambios con métodos tan seguros como es la neurotoxina? La neurotoxina se viene utilizando hace muchísimos años y es uno de los tratamientos más seguros y con menos porcentaje de reacciones. Pero la inflamación la infección por el virus del COVID genera un estado proinflamatorio que suele durar desde una semana o hasta meses, afectando a todas las células que posean receptores, incluyendo el sistema muscular, donde actúa dicho agente ocasionando reducción de las ventajas que éste proporciona. Y también hace un tiempo de duración o efecto el producto que dure menos por todas estas, por este estado proinflamatorio que tienen los pacientes. De ahí este estudio me ha demostrado que el brote del COVID también trajo problemas de enfermedades crónicas como de dolor e hiperalgesia. El exceso de la inflamación y aumento de estas citoquinas proinflamatorias, y no solamente en el lugar de aplicación o en los tejidos, sino a nivel sistémico, los pacientes quedaron con ese proceso inflamatorio y lo que necesitamos sacar a los pacientes de ese proceso inflamatorio que hace que nos envejezcamos más rápido. Se aconseja por lo menos esperar un mes que el paciente que presenta exceso de inflamación para poder realizar cualquier tratamiento estético, no solamente la toxina, sino cualquier tratamiento y medirles el PCR, que esto lo conocimos más a consecuencia del COVID, pero esto es antiguo y es normal para ver qué patologías estamos teniendo, qué inflamación está teniendo el nivel de inflamación de nuestro cuerpo. Si nosotros estamos en constante inflamación, siempre vamos a tener como que ahí la inmunidad baja porque nuestro organismo se está siempre peleando. Entonces, bajarle el proceso inflamatorio a nuestros pacientes nos los va a agradecer y hasta la calidad de la piel va a mejorar y no solamente en los resultados que pudiéramos tener en nuestros tratamientos estéticos. Esta inflamación puede ocurrir de manera prolongada y acentúa o no, lo que queremos es que nuestros procedimientos antienvejecimiento tengan un resultado. Y esto es producto de la destrucción de las células que conforman la piel, músculos, tejidos esenciales por el virus o el propio sistema de defensa que tenemos. El aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, siendo más susceptibles a las infiltraciones intersticiales o la trombosis. La altísima cantidad de mediadores inflamatorios o citoquinas que acentúan el daño y lo perpetúan porque vienen dañando nuestro tejido y nuestro organismo, que ya la toxina o la efectividad de la toxina viene a ser disminuida. La reparación deficiente de los tejidos lesionados por el agotamiento del mecanismo homeostático y la formación del biofilm alrededor de materiales exógenos, porque la toxina vendría a ser un material exógeno a su posterior reconocimiento como un cuerpo extraño y este viene y nuestro organismo viene y lo ataca. Entonces, si tenemos más
más microorganismos que vienen y nos defienden, obviamente la toxina va a disminuir su efecto. También se han dado casos de numerosos casos como edema, eritema, decoloración o formación de nódulos, y esto es lo que se recomienda esperar por lo menos de 3 a 4 semanas, aplicarse cualquier tratamiento o toxina post-COVID. Estos efectos no deseados, como la localizada inflamación en caras o labios en pacientes que han usado neurotoxinas o ácido hialurónico previamente, haberse inoculado a la vacuna contra el COVID, advierten que deben tener precaución para garantizar al colocarse dicho producto. Y tenemos que cuidarnos obviamente a la reacción, pero hay pacientes que no tienen absolutamente ninguna reacción, pero me ha pasado que tengo pacientes que utilizando ácido hialurónico le dura menos, utilizando otros tipos de hialurónicos de diferentes marcas, de diferentes reticulaciones, le dura menos, pero es por todo este sistema inmunológico de defensa que viene cada vez, está siempre alerta para ir a captar los productos exógenos que podemos colocar. Recomendamos seguir las siguientes pautas: esperar mínimamente un mes después de haberse colocado la vacuna o haber padecido la enfermedad o cualquier otra enfermedad inmunológica. Y esto no solamente es con la toxina, sino con cualquier otro procedimiento. O también mi recomendación es recuperar todo el sistema, sacarlo del estado de inflamación que tiene el paciente, reponerle todas estas defensas que vendrían a ser todas las micro y macrobiotas de los intestinos, para poder recién realizar otros tratamientos, no solamente la toxina, sino cualquier, para mejorar la funcionalidad, todo el tema de las proteínas, porque cuando tenemos déficit de vitaminas, tenemos déficit de minerales, la proteína que nosotros tenemos en nuestro organismo se ve afectada, se ve disminuida. Entonces, así como cualquier bioestimulador de colágeno, al tener un cuerpo inflamado, pues no va a responder de la misma manera y podemos causar más alteraciones o afecciones que beneficios. O la disminución de las proteínas que tenemos en el organismo, no vamos a hacer que ese colágeno o esa durabilidad de la toxina, que es netamente una proteína, no va a ser igual, porque mi paciente se encuentra con disminuidas las proteínas en el cuerpo. Entonces sí les recomiendo siempre hacer una historia clínica bastante exhaustiva y ver en el estado que está mi paciente. Entonces los anticuerpos combaten la toxina. Las personas con COVID pasan por una disminución de micronutrientes en el organismo. Entonces, al haber esta disminución, como el zinc, vitamina C, la D y el hierro, lo que queremos es reponer, y también queremos reponer para que la durabilidad de la toxina aumente, pero también estamos reponiendo el sistema de nuestro paciente. Entonces, no solamente seamos inyectores, sino seamos armonizadores, pero viendo la biología de cada uno y haciendo una armonización o un rejuvenecimiento personalizado para cada uno. Como estas sustancias optimizan el efecto de la toxina, cuando las personas presentan bajos niveles de estas vitaminas y minerales, además de ser armonizadores, necesitamos ser médicos u odontólogos general, hablar sobre la medicina ortomolecular, decirle a nuestro paciente o pedirle un análisis, pues es de importancia para saber los resultados que yo voy a obtener, para predecir los resultados que voy a tener en los pacientes, sabiendo en el estado en el que se encuentra. Las medidas más cautas esperar en la inmunidad se establece para evitar los efectos indeseados. No queremos causarle daños a los pacientes, queremos darle bastantes beneficios, y
siempre pecamos en no hacerles estos estudios o ciertas preguntas o ver qué vacunas han utilizado o qué tienen, o qué afecciones como patologías de una simple gripe o infecciones bacterianas, y también pacientes que tienen un alto porcentaje o un elevado PCR. Siempre vamos a tener, o la mayoría de veces, estas reacciones locales, reacciones generales o resultados inadecuados que creemos que nuestra técnica ha sido mala o que culpamos también al producto. Tenemos productos excelentes, productos buenos, productos más o menos, hay de todo, pero los resultados nos quebramos la cabeza pensando en qué pudo ser, si la cadena de frío estuvo bien, si la manipulación le hice adecuadamente, o también tengo que ver si mi paciente se encuentra íntegro. Y esto me llamó la atención, lo que les decía en el congreso de ahorita de Buenos Aires, que se habló como que muy estadísticamente, y lo vieron más sobre que sí, post-COVID dura más, dura menos, o las toxinas están durando más, si las están fabricando bien o no, pero llevan por alto el estado del paciente, o en el estado en el que vienen los pacientes y se encuentran y nos piden ciertos tipos de tratamientos. Sí, queremos rejuvenecer, queremos darle el equilibrio a los tejidos, o el equilibrio a la parte muscular, rejuvenecer, hacer que los pacientes hagan también tratamientos preventivos, pero no tomaron en cuenta la toxicidad que están teniendo las toxinas o no para crear esta inmunogenicidad en los pacientes, o el estado proinflamatorio que tienen ellos y que nos pueden causar este resultado de disminución de la efectividad. Entonces mostraron que, independiente ya sea el tipo de la marca o de la toxina que se esté empleando, preguntaron a tanto profesionales como a los pacientes, preguntaron qué es lo que ellos opinaban. Y si el mayor porcentaje de la duración, casi un 90%, respondieron que disminuyó en estos últimos 2 años la efectividad de la toxina. La duración que aumentó en estos últimos años fue muy poco, casi nada, y el efecto se mantuvo en estos últimos años, un porcentaje de casi el 10%, de que ahí no, no es consecuente pues la respuesta, casi un 90% de que todos vengamos y digamos. Eso viene más que no solamente por la fabricación, sino por el estado en que se encuentran los pacientes. Y aquí les muestro algunos ejemplos de algunos pacientes de aquí de mi clínica, que vienen y hemos visto el reporte de la disminución de la efectividad. Este es un paciente joven donde ha sufrido COVID, tiene la vacuna del COVID, tiene la vacuna de influenza y sufrió la influenza también. Y esta era como que no era su primera aplicación. Ya se ha aplicado anteriormente y ahora quiso volver a retomar los tratamientos preventivos después de todo este proceso. Es un paciente que no vive acá, entonces comenzamos a atenderlo. Y tuvimos este reporte de que no le hizo la efectividad primaria al paciente y creímos que fue por la toxina, es lo primero que nosotros pensamos, por la cadena de frío que nos siguió la toxina. Y luego, cuando vino la siguiente consulta, comenzamos a indagar, ver qué tipo de vacuna se colocó, hace cuánto tiempo, cuál fue lo que sufrió, cuál no, y llegamos a la conclusión que eso es lo que hizo de que la durabilidad o el efecto de la toxina haya sido menor, porque anteriormente o años anteriores sí se colocó toxina sin ningún problema, incluso la misma marca de la toxina,
Y esto es lo que me comenzó a llamar más la atención y peor todavía cuando comenzaron a hablar en el Congreso sobre la efectividad de la toxina. Esta es una paciente donde también se realiza tratamientos anteriores y la efectividad era buena y ahora ya no. Entonces comenzamos a indagar y la paciente obvió o no nos refirió ciertas patologías de hipertiroidismo y tratamientos quirúrgicos que ya no tienen la tiroides y medicamentos que ella había obviado y dijo de que no lo halló relevante en decirnos su tratamiento, de que ella había realizado y porque ya había pasado tiempo y que ya estaba estable. Entonces son estos tipos de resultados que el mismo organismo que está en la defensa va y ataca y hace que la durabilidad o la efectividad como tal de la toxina disminuya y no es a consecuencia de la toxina como tal. También en esta paciente obvió procedimientos o tratamientos de cáncer hace muchos años, no se realizaba tratamientos estéticos, recién quiso comenzar a realizarse tratamiento con toxina y este fue el efecto que tuvimos. Y ok, dijimos, ¿qué pasa aquí? Porque una paciente también con baja proteína que se le ha hecho HIFU y no hay resultados, se le ha hecho otros tipos de tratamientos, los resultados tampoco fueron demostrados y luego la toxina. Entonces nos llamó bastante la atención, volvimos a preguntar y hacer preguntas exhaustivas y a nivel del PCR también, y ahí nos comentó que sí realizó tratamientos para cáncer hace muchos años. Entonces son todos estos que el sistema inmunológico está siempre a la defensiva, va y ataca y deja que los medicamentos o los tratamientos que nosotros realizamos no sean efectivos y no solamente es el efecto de la toxina como tal. En mi experiencia clínica, como les comentaba, hemos notado muchos pacientes que han sido vacunados o que han tenido COVID o alguna enfermedad viral, pues la toxina no tiene efecto o el efecto se ha visto acortado de tiempo o la durabilidad. Hoy en día ya pacientes que tienen gripes repetitivamente o yo primeramente les hago una dosificación de antioxidantes, antiinflamatorios, una recuperación de todo lo que son al nivel intestinal las microbiotas para que todos mis tratamientos resulten mucho mejor y tengan mayor durabilidad, porque no es que lo queremos al paciente todo el tiempo aquí, realizando un montón de tratamientos, sino de que queremos que sea efectivo, duradero y que el paciente esté feliz con los resultados y haciéndole un bien, no causándole ni metiéndole medicamentos ni productos que le vayan a causar toxicidad al organismo, sino hacerle un bien para ellos. Cada persona y cada tratamiento tiene que ser único, porque cada persona es único, cada uno viene con algún tipo de patología o algún tipo de vida, ya sea a nivel de estrés, alimentación, o todo lo que conlleva a que sea único cada paciente. Entonces tenemos que verlo como único en cualquier tratamiento para tener éxito en nuestros resultados. Espero les haya gustado. No es como que la toxina en los últimos años no vine a hablarle más que de técnicas, sino de consejos o algunas afecciones o alteraciones que estamos viendo en los últimos años o el déficit o disminución de la durabilidad de la toxina, pero tenemos que ver el porqué de estos efectos adversos que nos están teniendo. Y la verdad que estoy súper agradecida con la doctora Beatriz por la invitación
y siempre agradezco a mis maestras, la doctora Eduvige Solórzano y la doctora, mi amada doctora Gladys Velasco, que me encaminan siempre a la armonización, haciéndole el bien a cada uno de mis pacientes, viendo a los pacientes como un todo por el tema del sistema, qué estamos esperando, qué es lo que queremos realizarles, rejuvenecerlos sin dañarlos. Y espero que sea de provecho para ustedes esta información, que una recopilación o un recuerdito de lo que ya hayamos podido ver estos últimos años sobre la toxina botulínica. Excelente, doctora. Si quiere, deja de compartir pantalla. Ok. Entonces, aquí está. Por ahí están haciendo una pregunta. Ya vamos a ver la pregunta. Doctora, los pacientes con rinitis que están continuamente en proceso inflamatorio, aunque sea de manera intermitente, y que están en tratamientos antihistamínicos, ¿aplicaría lo mismo? Bueno, sí, en uno de los artículos que mostré también reportan el tema de no solamente alteraciones cutáneas o inflamaciones, sino también que presentan rinitis. Sí, aplicamos lo mismo porque necesitamos bajar el nivel de inflamación del paciente. La rinitis es una constante inflamación y que es sistémico, no solamente local, que es sistémico. Necesitamos estabilizarlo para que podamos realizar, y no es que no vamos a poder realizar, sino que la durabilidad o podemos tener alguna reacción si no utilizamos una toxina relativamente pura, ¿no? Lo que queremos es que todos esos excipientes que tiene la toxina nos puede causar más alteraciones o más inflamación en vez de hacerlo un bien. Bueno, algo que yo estoy aplicando y se lo estoy aplicando a todos mis pacientes es que después de la colocación, o si es posible antes, en ese periodo entre aplicación a aplicación, colocarse el suero con argilerine y después de colocárselo todas las noches para ver si el efecto dura más. Yo lo estoy aplicando, además de obviamente aumentar la toma de vitamina C con zinc, a ver Sí. si nos dura un Sí, poquito más. eso ayuda mucho a los pacientes que, siempre, como le digo, siempre la alimentación nos inflama, todo estamos siempre en constantes inflamaciones y un tratamiento básico es vitamina C, la acetilcisteína también funciona muchísimo en el proceso de antienvejecimiento y está dando bastantes resultados. Entonces, siempre llevar un poquito de la medicina ortomolecular a todos nuestros tratamientos, ¿no? Para que tengamos mayor efectividad, menos reacciones adversas a largo plazo en nuestros pacientes, porque no es que solamente no queremos que ese ratito vengan y nos den reacciones, sino a largo plazo, por el tema acumulativo, no tengamos eso. Desde México nos pregunta, los pacientes hipotiroideos que cada día van en aumento, ¿alimentos en población mexicana tienen algún manejo especial? Bueno, lo estamos, de mi parte, mi experiencia clínica, lo voy manejando como el tema básico, ver el tema de medicación. Yo aconsejo mucho la alimentación y ahora que estamos pasando lo que es la ortomolecular, pues me ingresé en un diplomado para poder manejar mejor a estos tipos de pacientes y hacer que todos los niveles de tanto vitaminas y minerales estén estables. Eso es lo que tenemos que hacer, la estabilidad, no dejar que se baje por todos estos tipos de patologías, y medicamentos para estas patologías hacen un déficit de las proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, siempre estar alerta con las proteínas o el nivel de proteínas que tenemos en el cuerpo. Perfecto. Entonces, si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, Beatriz.
Te hablo. Mi primo habla. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, doctora, por su colaboración con nosotros en la Organización Integral. Igualito, todas las personas que están conectadas, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nuestra comunidad crezca. Tenemos un proyecto importante, pero necesitamos que nuestra comunidad sea más amplia para poder seguir creciendo y dando mayor información a todos ustedes. De verdad, Bueno, muchísimas yo gracias, soy doctora. agradecida, espero que haya aportado un poquito de información, de que se habla muy poco, siempre hablamos de nuevas toxinas o qué es lo que hace o nuevas técnicas. Quise traer un poquito esto para poder complementar a otros temas. Aquí la doctora Rosy Núñez pregunta, ¿puede repetir el nombre de las sustancias que da a los pacientes antes y después de recibir toxina, por favor? Pero no sé, conmigo. Creo que lo que dijo usted, Ah, el arginerine. la Lo hay argilerina inyectado es- y lo doy en serum. Yo lo mando en serum porque inyectado es sí, incómodo. ajá. Bueno, puede ser la acetilcisteína, el zinc, la vitamina C, el hierro, y en todos los minerales y proteínas que podamos consumir, es lo indicado. Bueno, nuevamente, de verdad, agradecida y bueno, en nombre de la Organización Integral, Beatriz está sin internet, está en internet. Sí. Un beso grande, abrazos y saludos Muchísimas para gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, gracias, Gusta. Feliz noche. Buenas noches Gracias, para todos. doctora.